Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente con su programa Nuestra Salud. El día de hoy tenemos como invitada una doctora que nos va a hablar de temas muy interesantes, la doctora Daisy Alejandra Morales Lascano. Ella, además de ser médico cirujano, tiene una especialidad en epidemiología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Y la pregunta obligada, doctora, ¿qué es una epidemióloga o a qué se refiere la epidemiología? Bueno, pues la epidemiología no es una ciencia nueva, es una especialidad médica que nació en los años 1800, esto en Inglaterra, con John Snow, quien identificó en Inglaterra casos de cólera en la población y lo identificó en un pozo precisamente de agua donde la gente bebía el agua y pues esa gente se enfermaba. El cólera, si sabemos, es una enfermedad diarreica que se presenta deshidratación, múltiples evacuaciones líquidas, desequilibrio hidroelectrolítico, y entonces el paciente pues puede fallecer por esa causa. Entonces este personaje, este médico, hace esa contención de ese pozo y les dice: ¿saben qué? Vamos a bloquear ese pozo, no vamos a permitir que la gente tome agua de ese pozo, se clausura y entonces hace una contención de ese brote. A partir de ese año de 1800, no me sé la fecha exactamente, pero en Inglaterra nace o surge la epidemiología. Es tan antigua como la medicina propia, pero bueno, no es a lo mejor tan conocida como otras especialidades o subespecialidades como la cardiología, endocrinología, cirugía, oncocirugía y demás, pero tenemos ese privilegio de que bueno, nosotros no solamente vemos al paciente en lo individual, sino vemos a la población en lo colectivo. Entonces, la epidemiología se trata de una vigilancia de las enfermedades en la población. Sobre todo una enfermedad que pueda ser transmisible o que nos afecte como sociedad. Exacto. Podría ser también las enfermedades crónico-degenerativas, que últimamente hemos estado hablando mucho de ellas, ¿no? Y bueno, efectivamente la epidemiología no se conoce tanto como otras especialidades médicas, pero a mí, habitante de la ciudad de Pachuca, ¿en qué me beneficia o cómo me va a beneficiar la epidemiología, doctora? Bueno, pues en sí el trabajo que hace el médico epidemiólogo, ya sea que haya hecho una especialidad o que haya hecho un posgrado, una maestría, un doctorado y esté en aplicativo o de directivo en los servicios de salud o en otra institución, llámese ISSSTE o IMSS, y se dedique a la vigilancia epidemiológica, bueno, esto nos aporta muchos datos sobre cómo se enferma la población, datos francos que en informes semanales, mensuales o anuales damos datos, y esos datos son relevantes a nivel nacional. Eso se refleja en los datos que a nivel federal, ya sea la Secretaría de Salud, el INEGI u otras instituciones, publican en las estadísticas nacionales, y de ahí nosotros obtenemos datos, es decir, de qué se enferma más la población, ¿no? Y epidemiológicamente hay enfermedades, se dividen en enfermedades transmisibles, no transmisibles. Las transmisibles, bueno, ya hay muchas, como ahorita lo último que es COVID, cólera que hubo ahorita hace poco en Haití, y las no transmisibles, que serían las crónico-degenerativos, los tipos de cáncer, hipertensión, diabetes mellitus, etcétera. Entonces, todo eso también se generan los gastos y la elaboración de las políticas públicas, es decir, para la elaboración de planes y programas dirigidos a la prevención, promoción de la salud y a la aplicación de tratamientos, ¿no? Estamos en un modelo, ahorita, bueno, ha ido cambiando,
pero un modelo tradicional que se basaba mucho en el tratamiento, pero ahorita se trata más que nada en el modelo preventivo de la enfermedad, ¿no? Que no lleguemos a esa historia natural de la enfermedad donde el paciente ya llega en lo último y ya no hay mucho por hacer. Por eso es mucho los programas preventivos. Fíjese que anteriormente no se apostaba mucho por la prevención, se apostaba más por el tratamiento ya en sí y la historia natural de la enfermedad es cómo evoluciona una enfermedad sin tener ningún tratamiento. Exacto. Actualmente, como bien lo mencionó, se determina qué enfermedades son las que más ocurren en Pachuca, pero específicamente en la zona centro, o específicamente en los barrios altos, o específicamente en la del sur, porque tenemos variaciones en cuanto a los contagios de algunas enfermedades. Yo como médico tengo que reportar cada semana mis transmisibles y mis enfermedades crónico-degenerativas. Esto les sirve a ustedes, epidemiólogos, para hacer un pronóstico, un diagnóstico, un pronóstico y los planes preventivos. Exacto. La pregunta también de moda, doctora. A partir de la pandemia de COVID, como que empezamos a conocer un poquito más el epidemiólogo por el doctor que daba el informe diario, ¿no? Sí. Que incluso se echaba sus carreritas y brincaba a la puerta del Palacio de Gobierno. Sí. Doctora, ¿qué nos puede decir con respecto al COVID? ¿Cuál es el agente causal, etcétera? Bueno, pues en sí tuvimos ya 2 pandemias a nivel mundial muy cercanas y han sido casi una década de diferencia. La influenza en el 2009-2010 y bueno, ahora el COVID-19. Bueno, el COVID-19 es la enfermedad, el virus que lo provoca es un virus SARS-CoV-2. Este virus es un tipo coronavirus, ¿sí? Que los tipos SARS-CoV-2 han existido desde siempre, pero este virus en específico, el coronavirus o el SARS-CoV-2, ha tenido alta transmisibilidad y alta letalidad para el humano y rápida propagación. Por eso es de que se denominó una pandemia como tal, porque ya fue a nivel mundial. El decir pandemia mundial es un pleonasmo, entonces es una pandemia porque quiere decir que ya involucró a varios países del mundo, a varios continentes. El periodo de transmisión más o menos de 5 a 14 días, por eso a principio se manejaba mucho, nosotros manejábamos mucho en epidemiología y bueno, se indicó desde el nivel federal, a nivel operativo, a nivel de todos los médicos, las definiciones operacionales para los casos, en este caso de COVID. Primero nada más era para el COVID, es en específico. Ya después se generalizó a las enfermedades respiratorias de tipo viral que incluyen el COVID-19. Dentro de los criterios, porque se toman criterios clínicos, pues son la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de garganta, el escurrimiento nasal, el dolor de huesos, articulaciones. Incluso hubo pacientes al principio de la pandemia que bueno, perdían el olfato, el sentido del gusto y bueno, también muchas de las complicaciones, ¿no? que hubo con muchos decesos con esta pandemia y con esta enfermedad, pues muchas pérdidas, ¿no? Pero a la vez se fue afinando esa definición operacional, aunque los signos y síntomas, un signo es lo que nosotros vemos y el síntoma es lo que el paciente nos dice tener, ¿no? Es lo que él siente y obviamente eso nos va a orientar a un diagnóstico. El epidemiólogo también puede ser clínico si es que le gusta la clínica y podemos hacer muchas cosas aparte de nada más dedicarnos a una definición operacional. La definición operacional nos orienta para tener este tipo de, digamos, para identificar ciertas enfermedades, pero no debemos de perder lo clínico, que siempre debemos de tener. Sí, en medicina debe de prevalecer siempre lo clínico, siempre la clínica es la base de todo el diagnóstico. Sí. Lo comentábamos en otras ocasiones, que los estudios de laboratorio y gabinete son apoyos, aquí pues igual el apoyo. Con esto que nos está diciendo, pues se van a romper algunos mitos en el sentido de que era un virus nuevo, ya nos dijo que el virus tiene tiempo de existir, mutó y se hizo más letal, más contagioso.
pero no tampoco fue creado ni liberado porque alguien se comió un murciélago. Entonces eso pues son los mitos que corrían junto con el COVID. Doctora, ¿y cuál es la protección que ha brindado la vacuna para nosotros los pacientes y que podamos tener COVID más leve sus síntomas? Bueno, en sí la vacunación, bueno, el manual de vacunación nacional, y esto es también viene desde el nivel internacional, junto con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno federal de México, hacen toda una serie de políticas públicas, de planes y programas dirigidos a vacunación. Esto con el fin de garantizar una vacunación segura y eficaz. Las vacunas son seguras y eficaces. Las vacunas nacen o surgen a partir de estudios clínicos o ensayos clínicos que duran mucho tiempo. Y estos ensayos clínicos pues son parte de estudios epidemiológicos, por eso aparte el epidemiólogo es investigador, puede ser investigador y puede proporcionar esos datos estadísticos y demás para ver qué eficacia o qué efectividad tienen las vacunas. Las vacunas lo que hacen no es que no nos vaya a dar una enfermedad, lo que hacen es que la enfermedad nos dé más leve y prevengan que la población muera. Porque también había muchos mitos de que si se vacunaban se iban a poner peor, que si eran alérgicos a la proteína de huevo, que si eran alérgicos a algo y ya no se vacunaban. Entonces, las vacunas llevan todo un proceso de investigación, pasan por muchos procesos para garantizar esa vacunación eficiente y eficaz. Muy bien, doctora. Fíjese que con respecto a los mitos, pues sí, efectivamente había muchos incluso que les iba a causar autismo a los niños, bueno, a los adolescentes, porque no se pueden vacunar pequeñitos, que me iba a dar más reacción, que me iba a morir, que me iban a poner un chip. Vamos a platicar un poquito, ahorita regresando del corte, doctora, ¿qué tanto mejoró el pronóstico de la enfermedad después de la vacuna en la población adulta? No se vayan, amigos, estamos en Arco TV, en su programa Nuestra Salud. Anuncia tus productos y los servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de Nuestra Salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos a su programa Nuestra Salud. Y estamos hablando precisamente con la epidemióloga Daisy Alejandra Morales Lascano y nos está platicando sobre la pandemia del COVID. Nos quedamos con una pregunta al aire. ¿Qué tanto mejoró el pronóstico de la enfermedad después de la vacuna en la población adulta, doctora? Bueno, en sí, lo que comentábamos, que las vacunas llevan todo un proceso, una serie de estudios para poder aplicarse masivamente a la población. En este caso, pues bueno, una enfermedad que provocó una pandemia y pues la verdad es de que ahora lo vemos porque cuando empezó la pandemia pues se cerraron muchos negocios, nos prohibieron salir de casa, reunirnos hasta con nuestros propios familiares y no vivíamos junto con ellos y demás, ¿no? Mucha gente que trabajamos en nivel público, en hospitales o en clínicas, pues hasta con miedo de llegar a casa porque decíamos, ¿y si traigo el bicho? Y en la ropa, en el celular, en los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, ya con la vacunación, pues ¿qué se generó? Ese efecto rebaño, que es generar esa inmunidad, que es lo que nos dan las vacunas. El proceso de las vacunas vacunación es aplicar la vacuna, o sea, el proceso de aplicarlo, ya sea intramuscular, vía oral, ¿no? Que son las más frecuentes. Y el proceso de inmunización, que es nuestro cuerpo genera anticuerpos contra esa vacuna, que a veces se nos aplican virus vivos o virus muertos atenuados, y nuestro organismo reacciona a esas vacunas y entonces genera esa inmunidad. ¿Para qué? Para que no nos dé esa enfermedad tan grave y finalmente la población pues no
no mueran por estas enfermedades, que es lo que pasaba al principio de la pandemia. Mucha gente murió, ¿no? Mucha gente enfermó gravemente o quedó con secuelas. ¿Por qué? Porque no había la vacunación, ¿no? Y teníamos lo que comentaba, ¿no? El miedo de los que estábamos ahí en la atención de los pacientes o tan solo en el área de epidemiología, llevando todos los documentos, toda la estadística de los casos, que es todo lo que reporta o lo que se reportaba el doctor Hugo López-Gatell, que salía todos los días a las 6 de la tarde a decir todos los casos nuevos, todos los casos de defunción, los casos probables, los casos sospechosos y demás. Bueno, todo eso era parte de nuestro trabajo como epidemiología. Entonces, también de esas muestras que se tomaban y que se cuantificaban y se mandaban a los laboratorios estatales, ya sea de salud pública o en nuestro caso el Laboratorio Central de Epidemiología en Centro Médico Nacional La Raza, de ahí era importante para tomar datos del virus y con eso precisamente preparar las vacunas, que es lo que pasa lo mismo con influenza. Cuando se toman las muestras, de ahí se identifican los virus y con eso se elaboran las vacunas para la próxima temporada invernal. Aquí va a suceder lo mismo, doctora. Vamos a tener que vacunarnos cada año y la vacuna que me sobró del año pasado ya no me va a servir para este año. Tiene que ir modificándose también la estructura de la vacunación. Exacto. Por eso comentaba que el proceso de la vacunación es un proceso arduo, es un proceso complejo, es un proceso que lleva mucho seguimiento, tanto de investigación como de aplicación de las vacunas, el hacer una cohorte, se llama en epidemiología, es decir, un grupo de personas que aceptan una investigación y están vigilados a lo mejor por un cierto tiempo, puede ser 5 años, 10 años, 20 años, etc. Y hay varios estudios epidemiológicos de esas cohortes. Entonces, cuando hacen ese tipo de ensayos clínicos, se va demostrando con evidencia científica, que es lo que ahora nos piden mucho, lo que se requiere para poder aplicar vacunas o publicar artículos o publicar ciertos tratamientos, pues es evidencia para ver que precisamente en este caso las vacunas sean eficaces, eficientes y pues seguras para la población, y más que nada que pues contengan esos efectos adversos, ¿no? Porque de que si hay efectos adversos sí los hay, pero son mínimos. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mis familiares o amigos o conocidos, ¿saben qué? Mejor vacúnense, es mejor estar vacunados a no estarlo. Las medidas preventivas también es muy importante, ¿no? Ya a veces se nos olvida de que guardar la sana distancia, traer nuestro gel en la bolsa o nuestro alcohol gel, higienizar nuestras manos o lavarnos las manos con agua y con jabón, portar el cubrebocas adecuadamente, luego lo traemos aquí de papada o bueno, acá en la cabeza y demás, ¿no? Entonces sí es importante pues mantener esas medidas, porque finalmente no nada más está el coronavirus, sino hay COVID más todas las demás enfermedades. Sí, efectivamente, no solo nos enfermamos de COVID. Observábamos algunas colegas también que durante el tiempo que duró el confinamiento disminuyeron mucho también las enfermedades respiratorias. Exacto. Porque no había contacto, porque no había contagios. La epidemiología también nos sirve para prever estas cosas, pero además para evolucionar en cuanto a las vacunas, en cuanto al tratamiento, porque el manejo que se usaba al principio de la pandemia no es el que se maneja ahora, porque vamos aprendiendo, gracias a los epidemiólogos que se dedican a analizar los datos, que nos dicen, no, pues este tratamiento no es tan efectivo, vamos a cambiarlo a y este sí es más efectivo. ¿Cuál es el manejo actual del COVID, doctora? Bueno, pues ya mencionamos lo que se maneja a nivel operativo, que es la definición operacional, basado en los signos y síntomas, basado en el cuadro clínico. Si es una enfermedad leve, de acuerdo a la clasificación de la OMS, leve, moderada, bueno, puede ser la clasificación leve, moderada o grave. Si es una enfermedad leve, el paciente puede estar en casa, puede ser tratado en casa con tratamiento sintomático.
como a principios de la pandemia, ¿no? ¿Con qué? Pues con analgésicos tipo paracetamol o ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener fiebre. Y el dolor que se siente en el cuerpo, el malestar general, bueno, sí requiere algo de analgésico. Si es que se requiere, tampoco hay que abusar de los analgésicos, ¿no? Porque igual hay efectos adversos de los analgésicos y pueden dañar el riñón. Actualmente, ya para los casos hospitalizados con un COVID que puede avanzar a moderado o grave, que pueden presentar los pacientes neumonía o algunas otras secuelas, ya sea en los tiempos de coagulación o en, no sé, por ejemplo, en alteraciones neurológicas, que su saturación de oxígeno baje y que sí sean candidatos a hospitalización. Bueno, ahorita existen medicamentos antirretrovirales. El más famoso, bueno, el nombre comercial es Paxlovid, y bueno, ha sido eficaz para el tratamiento contra el COVID. Ahorita sí existe en México, son medicamentos muy caros para el sector salud, sin costo, ¿sí? Pero sí son medicamentos muy, muy caros, que bueno, se aplican con la conciencia y con la consigna de que solamente es al paciente hospitalizado. No se puede dar a todos los pacientes porque finalmente se requieren criterios para poder aplicarse esos medicamentos. Sí, yo creo que en todo tenemos que ver si eres candidato o no eres candidato, si te va a servir o no te va a servir. El tratamiento sintomático al que usted se refiere es: si tengo dolor, me das para el dolor. Si tengo fiebre, me das para la fiebre. Si tengo escurrimiento nasal, me das para el escurrimiento nasal. Eso es lo sintomático, ¿no? Sí. Y efectivamente ya a nivel hospitalario, bueno, es otro manejo. Y todo va buscando siempre que el paciente tenga las menos secuelas posibles. Exacto. Porque pues se han escuchado muchas noticias de secuelas del COVID. ¿Cuáles son las más significativas, las secuelas post-COVID? Bueno, actualmente hay un estudio, y esto se está realizando aquí en México, más que nada en institutos de la Secretaría de Salud, que es el INER, o algunos médicos que también les gusta la investigación, y uno de las secuelas o de los posibles efectos es el long COVID o el COVID prolongado. Esto se habla de los signos y síntomas, o sea, la tos persistente, la falta de aire, la fatiga crónica por más de 4 a 6 semanas. Y pues sí, es común, aunque no tan común. Por eso se están haciendo esos estudios clínicos con los pacientes, haciendo encuestas, viendo ya no a lo mejor un pequeño grupo de personas, sino lo que decíamos, una cohorte, es decir, un grupo mayoritario de personas. Y esto en epidemiología es estudiar ese grupo de personas por algún tiempo, ¿no? Desde cuando tuvieron el COVID, a lo mejor en la primera del año 2020, 2021, 2022. Se analiza si es que esas personas estuvieron vacunadas o no, también, porque no es lo mismo ya contar con la vacuna a no contar con la vacuna. La gente que le dio, por ejemplo, en el año 2020, pues todavía no existía una vacuna. Y ya en el año 2021 ya se empezaron a aplicar las vacunas. Si recordamos, primero se vacunó a las personas que estaban al frente de esto, pues que fue la atención de los pacientes con COVID-19, y ya después se fue gradualmente vacunando a la demás población. ¿Por qué? Muchos decían, pero es que ¿por qué primero a los médicos? Bueno, ¿quiénes están atendiendo a los pacientes, no? ¿Por qué el sector salud? Pues porque ellos son los que están atendiendo a esos pacientes. Y ya después se fue vacunando por grupo etario, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Ha surgido y ha tenido esa buena práctica el vacunar contra la COVID-19 con esa metodología, más porque es a nivel mundial, no es a nivel local. Efectivamente. Además de tener la vacuna, se va teniendo la experiencia de cómo manejar a los pacientes, y esto también nos lo da la epidemiología. La epidemiología también nos puede predecir si va a haber un rebrote, va a haber otra pandemia. Bueno,
de que si escuchamos al doctor Hugo López-Gatell cuando daba los reportes diarios, bueno, las pandemias son así, o las enfermedades son así. Su comportamiento es tener una alza, como en una curva, la famosa curva de que aumenta, disminuye. Dependiendo de la temporalidad, por ejemplo, ahorita que ya se viene época de frío, que ya se vienen las festividades de diciembre, las posadas y todo, bueno, pues a veces se nos olvida guardar distancia, tomar las medidas preventivas, hace frío y todo encerrado, el hacinamiento, no hay ventilación, entonces podemos favorecer a que aumente el número de casos. Hay casos que pueden ser asintomáticos, entonces pueden contagiar a un gran número de personas. Y como vimos el periodo de incubación, desde 4 o 5 días hasta los 14 días, entonces, pues en ese tiempo, ¿cuántas personas se pudieron contagiar? Por eso, a finales del año pasado, a principios de este año 2022, pues hubo el aumento del número de casos, ¿verdad? Y la famosa tercera ola, en junio, julio, la cuarta ola, y bueno, ahorita tal vez se espere una quinta ola. Correcto. Como medida preventiva, bueno, pues obviamente está la responsabilidad de cada quien, de que si yo me siento, digamos, ligeramente enfermo, no asistir a lugares públicos, vacunarme, porque desafortunadamente existen los antivacunas. Ah, sí, claro. Que en salud colectiva también nos van a afectar. Sí. ¿Cómo afecta a los que no se vacunan? Vamos, yo me vacuno, usted se vacuna, pero alguien aquí no se vacunó. ¿Nos puede contagiar o él se puede contagiar? Bueno, lo que hacen con la gente que no se vacuna es de que precisamente por eso los virus tienden a mutar por la gente que no se vacuna. Entonces es mejor estar vacunados a no vacunarnos. Hay muchas personas que, bueno, creen lo que decíamos al principio de que las vacunas son malas, de que algo nos va a pasar, pero bueno, precisamente viendo la historia y la epidemiología, que luego en la escuela de medicina hasta nos decían, no, bríncate eso y eso no es importante, pero finalmente sí es importante porque ahí vemos que, por ejemplo, muchas enfermedades, gracias a la vacunación, pues fueron erradicadas. En este caso, la polio, el sarampión, la viruela. Entonces, si no nos vacunamos y si no tenemos esos refuerzos de vacunación y de acuerdo a los esquemas de los países y de acuerdo a las vacunas que hay, pues nunca vamos a lograr erradicar enfermedades, ¿no? Entonces también las vacunas son muy costosas, muy costosas. Entonces, una vacuna que ya sale del refrigerador a donde se almacena en una unidad médica o en un hospital, y que sale para ser aplicada en un puesto de vacunación, en algún, no sé, lugar público, en algún centro comercial o algo, ya no se puede regresar a ese refrigerador, entonces se tiene que desechar. Entonces yo creo que sí debemos vacunarnos, sí aprovechar las vacunas que son gratuitas, que están abiertas a que se nos apliquen, y pues valorar ese esfuerzo que se hace del gobierno federal, del gobierno estatal y pues del personal de salud que está aplicando esas vacunas. Pues sí, es un gran esfuerzo. Yo lo veo más del personal de salud. Digo, sí, obviamente el gobierno, ¿no? Pero ¿por qué? Porque aparte se están exponiendo a contagiarse, se están exponiendo a que les digan, no, a mí no me vacuna porque hacen daño, sí, etcétera. Pero qué importantes las vacunaciones, qué importantes son las campañas y qué importante estamos viendo que esta epidemiología. Doctora, pues mencionó usted época de frío, época de enfermedades respiratorias. ¿Se puede asociar COVID más influenza? Sí se puede asociar, ya que son dos virus diferentes. Y bueno, al principio de la pandemia también en los laboratorios estatales o en los laboratorios centrales de epidemiología, como es el que está en La Raza, todos estos laboratorios son avalados por el INDRE y se hacían dos tipos de pruebas, para COVID y para influenza.
Entonces hubo pacientes que dieron positivo para SARS-CoV-2 y para el virus de influenza. Entonces volvemos a lo mismo, si no tenemos esas medidas preventivas, la vacunación, el cuidar nuestra salud, si pensamos también del individual hacia lo colectivo, pues podemos mejorar muchas cosas. Doctora, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, pero les dejo planteada la pregunta. ¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica para el COVID? Regresamos, amigos. No nos dejen, estamos en Nuestra Salud. Anuncia tus productos y los servicios en Arco TV. Llámanos. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Continuamos con más de Nuestra Salud. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos, amigos, a Nuestra Salud y estamos platicando con la doctora Daisy Alejandra Morales Lascano. Ella es epidemióloga y nos va a responder a la pregunta que le hice antes de irnos al corte. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico para el COVID? Bueno, pues existen pruebas diagnósticas actualmente validadas por el INDRE, que es el Instituto Nacional para Referencia de Estudios Diagnósticos. Es quien rige todos estos estudios epidemiológicos o estas pruebas epidemiológicas, que bueno, ya lleva toda la secuencia de lo que ya comentamos. Pero bueno, al principio se hablaba mucho de la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, para identificar precisamente el virus. Esto se hace mediante una prueba con un hisopo de dacronorrayón en un medio de transporte viral, es decir, en un tubo que tiene un líquido que trae un medio de transporte viral. Se maneja en un triple embalaje, va en red de frío, va en frío, no congelado, va en frío, de 2 a 8 grados. Y esto se transporta bien sellado, identificado con todos los datos del paciente para ser analizado en los laboratorios de referencia. El INDRE los valida y dice si son adecuados. La PCR era es la más exacta para identificar ya sea COVID o influenza. Actualmente existe para COVID las pruebas rápidas de antígenos. Los resultados están de 15 a 20 minutos. Esa es la gran diferencia con las PCR, porque la PCR es un proceso más tardado. Entonces, y bueno, si lo vemos en relación costo-beneficio, pues es sí más específico y más exacto la prueba de PCR, pero una prueba rápida de antígenos nos da más rápido un diagnóstico. Entonces podemos atender más rápido al paciente, o si es un paciente que nos da positivo, pues aislarlo para que no haga más, se haga más la propagación o se contagie a más personas. Actualmente, ya no lo acabo de decir, se utiliza más el antígeno. Prueba rápida de la antígeno. prueba rápida de antígeno. ¿Qué tan confiables son algunas que se hacían en las cadenas de farmacias que ofrecían la prueba rápida o mejor en el laboratorio? Bueno, hay laboratorios también o pruebas que sí validó el INDRE, y pues los laboratorios mandaron una lista de laboratorios de las cuales, por ejemplo, donde yo laboro, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eran válidas para tomarlas como positivas o negativas, ¿no?, para un SARS-CoV-2. Pero, bueno, actualmente el IMSS ha gestionado el contar con esas pruebas rápidas de antígenos, también las PCR, pero las pruebas rápidas en los módulos de atención respiratoria, pues ahí mismo se toma, se valora el paciente, se toma la prueba a aquellos pacientes que cumplen con los criterios clínicos, con la definición operacional de caso sospechoso para enfermedad respiratoria viral, y en ese mismo momento pues se da el diagnóstico si es que es positivo para SARS-CoV-2 o negativo, y bueno, finalmente con eso también se va viendo el comportamiento del virus, ¿no? Pero sí son confiables las pruebas, pero no de todos los laboratorios. Muy bien. Bueno, qué interesante el tema, qué interesante conocer el trabajo que hace un epidemiólogo, porque muchas veces lo ignoramos.
y están subvalorados porque finalmente son los que nos van a proteger, son los que nos van a prever de qué posiblemente me pueda enfermar o qué tan grave va a ser la enfermedad que voy a tener. Doctora, le agradecemos mucho su presencia, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, amigos, por estar en su programa Nuestra Salud, aquí por su canal Arco TV. Gracias, buena tarde. Fundación Arco TV Hidalgo presentó Nuestra Salud. No debe ser a medias, debe ser total. Nuestra Salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra Salud. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. De llegar al programa con esta... Arco TV Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.